también. Sí, Después yo levanto la grabación también. bien. Bueno, Ellos suerte, se van a che. empezar a conectar a -10 por ahí, Seguro. así que. Sí, pues estos son los que Bueno, tienen clase 2:30. sí, así es. Listo. Listo, Chau, chau. hablamos. Chao, chao.
Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Vamos a esperar unos segunditos que se conecten más compañeros y -5 arrancamos con la clase de hoy. Si tienen alguna consulta, me pueden ir hablando, ¿sí? Mientras esperamos. Buenas tardes, profe. Yo ¿Qué quería tal? saber si le Sí. llegó los informes que le envié al correo de Yahoo. ¿Cuál es tu nombre? Ariel Romero. Ariel Romero, ¿me mandaste el correo Yahoo? Ya Sí, miro, sí. ¿eh? Bueno, Revisé varios, pero voy a ver si lo leí o no. ¿Cuándo enviaste? uno el viernes y otro ayer. Ah, no, de ayer seguro no vi. De viernes vamos a ver. Ahí tengo los dos. Ujú. Mm. Bien, del laboratorio 2 está bien, está correcto y completo. Ya miro el otro. Laboratorio 3. Estos informes ya los pueden ir cargando al aula virtual, ¿sí? Como presentaciones parciales ya de los laboratorios. Todo junto en un PDF lo colocamos. Sí, pueden, en la parte de la presentación les permite levantar varios PDF, o sea que pueden levantar un PDF por laboratorio si quieren. No interesa eso, digamos. Ujú. Ujú. Bien, está bien, el 3 también. Si esos dos ya lo pueden levantar. Gracias, profe. De nada. Bien. Esperamos unos minutitos más, muy pocos hoy, ¿eh? Se olvidaron de la clase, me parece.
Bueno, chicos, vamos a ir arrancando porque seguramente muchos de ustedes tienen clase en 2:30. Les voy a mostrar el laboratorio que corresponde al día de hoy. Les voy a compartir la pantalla y vamos de nuevo con la máquina virtual. ¿Sí? Bueno, ahí que lo puedan ver. Esta es la máquina virtual. Vamos a seguir trabajando con la herramienta interactiva de sistemas operativos que está en el escritorio. Vamos a ir a los casos de estudio. Sí. Y el que corresponde al día de hoy es el de optimización de operaciones de búsqueda en disco con redes neuronales. Bueno, aquí lo que en esta simulación, en este laboratorio, lo que vamos a ver es cómo podríamos usar algunos programas o software de redes neuronales, ¿sí? para el manejo de operaciones de búsqueda en el disco. No sé si en la práctica ya la estuvieron dando, pero las operaciones de búsqueda en disco también existen varias estrategias que se utilizan para la búsqueda, dada una serie de solicitudes de cilindros. Y aquí lo que se utiliza, o el parámetro que se utiliza, o la métrica en este caso, para medir lo que es la optimización de esas operaciones, es la cantidad de movimientos que hace el brazo del disco para atender un requerimiento dentro del cilindro, siempre hablando de un disco mecánico, ¿no es cierto? Bueno, en esta simulación lo que vamos a hacer es utilizar un software de redes neuronales que intenta simular la búsqueda de esa optimización. En las clases anteriores, en el segundo laboratorio, habíamos visto sistemas expertos. Básicamente, la diferencia que hay entre un sistema experto y un software de redes neuronales es su arquitectura, ¿no es cierto? Un sistema experto, recuerdan que tenían una parte en donde cargaban preguntas, luego le cargaban información y luego el sistema experto, basado en un algoritmo que maneja las reglas, lo que hacía era comparar los resultados que se preguntaban con los resultados que estaban almacenados en una base de conocimiento. A diferencia de lo que son las redes neuronales se trata de simular el comportamiento del cerebro humano, o más bien de las neuronas de un cerebro humano, ¿no es cierto? Tomando como cada neurona como un nodo dentro del software de redes neuronales que tiene interconexión con otros nodos. Estos nodos realizan operaciones matemáticas adentro y tratan de, al interconectar. Por favor, chicos, silencien su micrófono. Escúchame. Bien. Bueno, lo que hacen justamente estas redes neuronales es, a través de una red de nodos, en donde cada nodo se considera que es una neurona, tiene interconexiones con otras neuronas y se comparten información. Estas informaciones son pesos o números o formas, ¿sí? Basadas en modelos matemáticos que realizan el cálculo y se comparten como información en toda la red. Ese mecanismo es diferente al de
al mecanismo basado en reglas que utilizan los sistemas expertos. Entonces, para que ese mecanismo basado en redes neuronales funcione, se necesita ingresarle, al igual que los sistemas expertos también, información a la red. Pero esta información tiene que ser información de entrada e información de salida. ¿Qué significa esto? A raíz de un conjunto de información o datos que se le ingresa a la red neuronal, esta red lo que va a hacer es realizar procesamiento interno en sus neuronas, dentro de la red, y va a tratar de, a través de cálculos matemáticos, llegar a los datos de salida. Ustedes le van a dar los datos de entrada y los datos de salida. Y la red en el medio es como que va a aprender y mediante cálculos matemáticos va a llegar a la información de salida que ustedes también les dan. Ese es básicamente el mecanismo que manejan las redes neuronales. Ahora, vamos a ver en el laboratorio cómo se aplica el uso de una red neuronal para justamente la optimización de operaciones de búsqueda en el disco. Vamos a entrar en primer lugar, sí, aquí ustedes van a ver que se utiliza el matemática, y después tenemos tres software de redes neuronales. El matemática lo vamos a utilizar para generar aleatoriamente ese conjunto de datos de entrada y de salida, ¿sí? Y los tres software de redes neuronales vamos a utilizarlos para probar con distintos programas el funcionamiento, digamos, o el procesamiento de esos datos que se generaron con el matemática. Vamos a ver primero en el matemática cómo es que se generan esos datos de entrada al software de redes neuronales. Entonces, en primer lugar, entramos al matemática. Nuevamente acá tenemos el libro, ¿sí? En el que pueden acceder y tienen la descripción completa de lo que es este laboratorio, que es optimización de operaciones de búsqueda en disco en redes neuronales. Aquí ustedes tienen toda la teoría, la descripción del caso de estudio, tienen el programa, tienen toda la ejecución del programa, los resultados, los datos y las ejecuciones de todos los programas que se utilizan, que son los tres software de redes neuronales y el de matemática, ¿sí? El paso a paso de todo, y también al finalizar tienen, aquí está el archivo de salida, luego de la ejecución de matemática, y acá tiene la descripción de los software. Tienen el del RNA, el del NNDT, y el último programa de red neuronal. Tienen la ejecución con cada uno de ellos, ¿sí? O sea, el laboratorio completo de su desarrollo, todo el concepto teórico, con sus ejemplos y ejecuciones, lo tienen en este archivo, ¿sí? Bien. Luego, en ejecuciones, van a poder ver el programa matemática, el archivo de resultados, y también pueden acceder a la ejecución del programa. Vamos, acá les muestro en qué consiste el código, ¿sí? Este es el código que va a ser la simulación en donde se van a generar los valores de entrada para el software de redes neuronales, ¿sí? En este caso, como es la optimización de búsquedas en discos, vamos a tener los diferentes algoritmos de búsqueda, ¿sí? En este caso tenemos el FCFS, en donde las operaciones requeridas se atienden según el orden de llegada de los requerimientos, que es el clásico FIFO que ustedes conocen, o sea, a medida que van llegando los requerimientos se van atendiendo. Es el primero en entrar, primero en ser atendido. El caso 2 es el algoritmo SCF, que es donde las operaciones requeridas se atienden dando prioridad a las que significan menos movimiento o saltos del brazo del disco, en el que significa en este caso, que es el dato o el parámetro que se utiliza para medir la optimización
O sea, cuanto menos saltos tenga el brazo del disco para hacer o para atender un requerimiento, se considera que es más óptimo su rendimiento, ¿no es cierto? Sí, y va a generar, por ende, menos espera que los otros casos. Luego tienen el algoritmo del scan o del elevador, que es, este algoritmo se asemeja al funcionamiento de un elevador, que es, a medida que van llegando las peticiones, el disco va atendiendo a aquellas que se encuentran más cerca, ¿sí? Desde donde esté ubicado el brazo del disco. ¿Sí? Luego pasan, en referencias y aclaraciones, les dan las variables que se utilizan, que son el número del cilindro del disco, las peticiones, el tope de peticiones, etcétera, la cantidad de peticiones, y después los valores de posición inicial del brazo del disco, el número de peticiones, y el total de cilindros que se recorren por cada mecanismo de acceso, según cada caso, cada estrategia utilizada, ¿sí? Después el total de cilindros recorridos por el mecanismo de acceso, según la planificación de cada uno de ellos, el SCAN, el SCF y el FIFO, FCFS. El programa dentro de la máquina virtual se denomina colas 3PN, ya que también se basa en la teoría de colas. Y aquí lo que vamos a hacer, utilizando todos los parámetros anteriores, aleatoriamente se van a ir generando las peticiones al disco, y de acuerdo a la ejecución de cada tipo de algoritmo, se van a ir calculando la cantidad de movimientos que necesita para cierto conjunto de peticiones, la cantidad de movimientos que necesita el disco para poder atenderlas. Lo va a hacer por cada tipo o cada estrategia, y aquella estrategia que tiene menos movimientos del disco va a ser la que gane para ese grupo de peticiones. Esta ejecución va a generar un archivo de salida en donde va a imprimir una línea, ¿sí?, con cada grupo de peticiones. Acá les vamos a mostrar. Bien, este sería el programa entonces. Y acá, ingresando al de resultados, ¿sí?, van a ver el archivo. Como resultado la ejecución de esa función. Aquí también lo tienen en los resultados. Y aquí van a ver, ¿sí?, la ejecución de cada conjunto de peticiones, ¿sí? Fíjense los que ingresan. Disculpe, profe, se está cortando mucho el audio. Sí, profe, se le está cortando mucho. De peticiones, ¿sí? Aquí a ver, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Yo no Sí, sé qué profe. pasa, pero siempre en este horario es como que ya me pasó varias veces.
Inclusive estoy conectada por cable y se corta, se reinicia el Zoom. No sé por qué será. Ahora escuchan bien, ¿no es cierto? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Bien, continúo entonces. Un segundo. Bueno, vuelvo entonces. Aquí les estaba mostrando el archivo de resultados, que es el de ejecución del matemática, ¿sí? El archivo del resultado al fin, dado los parámetros que se ingresan, ¿sí? Donde están la cantidad de peticiones, el total de peticiones, etcétera, va a ir generando un archivo de texto con una línea, en donde el primer grupo, el primer valor, en este caso vamos a ver el algoritmo, acá les muestra el algoritmo, fue el algoritmo más eficiente. El primer numerito corresponde a la ubicación del cilindro, o sea, en qué cilindro está ubicado el brazo del disco en el momento que inicia la simulación. El grupo 1 y el grupo 2, que está entre llaves, corresponde a las diferentes peticiones, ¿sí? De cilindro. De búsqueda sería, ¿sí? En este caso serían los números de cilindro de un grupo y más tarde ingresa otro grupo con 3 más. Luego tenemos un 1, un 0 y un 0. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo tienen que leer? Cada valor representa como un interruptor para marcar qué algoritmo fue el más eficiente, ¿sí? La ubicación en orden, en este caso es el FCFS, que es el FIFO, ¿sí? El SSF, el SCAN. Son 3 algoritmos los que se analizan, ¿sí? Cada ubicación corresponde a un algoritmo. El primero corresponde al FIFO, el segundo para el SSF y el tercero para el SCAN. En este caso dice que el FCFS fue el que generó menos movimientos del brazo del disco, entonces por eso le pone un 1 en la ubicación que corresponde y a los demás en 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debe entender este registro? ¿Sí? Para los parámetros, cantidad de peticiones, ¿sí? Total de peticiones, en este caso que ingresan para la función, este conjunto que se genera aleatoriamente para este tipo de peticiones, el más óptimo o la estrategia más óptima para este conjunto resultó ser el FCFS. De la misma manera, se van a seguir realizando simulaciones, ¿sí? Y van a ver que a medida que se van ejecutando las simulaciones en donde se crean aleatoriamente las peticiones del disco, etcétera, se van contando la cantidad de movimientos y resulta para cada grupo ser uno u otro la estrategia más conveniente o con mayor optimización. En este caso, por ejemplo, ganó el SSF, ¿sí? Es el algoritmo más eficiente para este grupo de peticiones, y así. Así se va ejecutando, ¿sí? Todas las simulaciones. Bueno, cada línea que se va generando de acuerdo a las simulaciones, se va grabando en un archivo de texto, ¿sí? Ese archivo de texto es el que ustedes pueden encontrar. A ver, miramos. No, este es el matemática. Les voy a mostrar. Vamos a mirar acá. Sí, ahí está.
Acá estaba abriendo de nuevo, pero a ver si recuerdo bien la ruta. La tienen que buscar acá. Sistema C, SISMIC, aquí es LibroEL. Y aquí teníamos en redes neuronales, por ejemplo el NDT. Y aquí tenemos que tener un segundo. Colas 3 FN. Acá está el de resultados. Esperen que no lo veo. No estoy encontrando acá el archivo que genera, pero ya lo vamos a ver. Denme un segundito. Colas 3. Aquí está. Bueno, dentro de el libro C, SISMIC LibroEL, MATEM, que es donde están todos los algoritmos de matemáticas que se utilizan en los laboratorios, el de las funciones Colas 3, en este caso, y este es el archivo de texto que genera. ¿Sí? Fíjense que es una línea por cada conjunto. La ubicación del cilindro, del brazo del disco, perdón, el cilindro donde está ubicado el brazo del disco, y el conjunto. ¿Sí? Fíjense que en algunos casos tienen un par de conjuntos de datos, que en algunos casos son el primer conjunto de peticiones, llega todo junto, hay veces que llegan dos partes. ¿Sí? Primero llega un grupo y después otro grupo de peticiones. En este caso, bueno, tenemos un grupo, ¿sí?, de peticiones al disco con una ubicación inicial, y en este caso ganó, por ejemplo, el scan, ¿sí?, que es el algoritmo del elevador. Bueno, entonces estos datos van a ser nuestros datos de entrada y de salida. ¿Cuáles serían nuestros datos de entrada? El número de cilindro donde se ubica el brazo y el conjunto de peticiones, ¿sí?, de lectura sería el disco. ¿Y cuál es nuestro conjunto de datos de salida? Estos valores, el 0 y el 1, que corresponde a las estrategias, y con el 1 marcada, la estrategia que es más óptima, o sea, aquella que tiene menos cantidad de movimientos del disco. ¿Se entiende? Chicos, si tienen alguna duda, me cortan y me preguntan, ¿sí? Es importante que entiendan esta parte, porque luego cuando realicen las simulaciones, tienen que saber lo que están simulando y cómo funciona. Les repito nuevamente. Sí. Yo no sé cómo hacer correr esta simulación, a mí no me sale. En realidad no la tienen que correr a la simulación, simplemente abrir el programa, ver cómo funciona, o sea, estudiar el caso de estudio es para que ustedes lo estudien y vean, ya tienen todos los datos, o sea, tienen el programa desarrollado, lo pueden correr en el Matemática si quieren y va a hacer nuevamente las simulaciones y va a generar nuevos datos. Pero tienen todo como para trabajar sin correr esta simulación. Aquí tienen el archivo de resultados, que ya es el resultado de varias simulaciones realizadas. O sea que ustedes lo único que tienen que hacer es consultar y ver, ¿sí?, cómo está generando. Esto ya es el archivo de resultados. ¿Se entiende? O sea, pueden probar, obviamente, que funciona el Matemática. El Matemática, por una cuestión de incompatibilidad, y etcétera, o problemas con la instalación de esta versión, que es una versión de prueba, que seguramente está expirado,
Hay veces que funcione y hay veces que no, va a depender del fondo, digamos, de cómo esté instalado. Pero por eso se le da toda la información. Ustedes ya tienen los datos de resultado, tienen el programa, ustedes pueden ejecutarlo o no. Pero la idea o lo que me interesa en el laboratorio es que ustedes entiendan el procedimiento, o sea, qué es lo que se ejecuta, cuáles son los datos, qué significa cada dato, eso es lo que me interesa, digamos. Y es lo que les va a servir a ustedes para poder realizar el informe, ¿sí? Es el ver cómo funciona el algoritmo, ¿sí? Cómo genera los datos de entrada y después cómo se ejecuta en la red neuronal. Y es ver la aplicación o el uso de las redes neuronales para esta situación que es un tema propio de los sistemas operativos, por ejemplo, que es la búsqueda o optimización del disco. ¿Sí? Bueno, ¿puedo continuar? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Bueno, finalizado entonces acá, resumiendo todo, lo que hicimos fue ejecutar el matemática. El matemática se ejecutó la función o programa colas3 PN. Ese colas3 generó datos aleatorios, ¿sí? Que van a ser utilizados por un programa de red neuronal como datos de entrada y salida, ¿sí? El archivo que se genera es un archivo de texto que tiene un formato que puede ser entendido por las redes neuronales. Ahora vamos a mirar cómo lo pueden abrir y ver funcionando ya en una red neuronal. Para ejecutar, en el caso de las redes neuronales, acá les damos 3 programas, ¿sí? Si ustedes analizan en la parte del libro, van a ver una descripción de cada uno de ellos. Yo en esta oportunidad les voy a mostrar el NNDT, ¿sí? Que van a ingresar allí. Aquí también tienen de nuevo el acceso directo al libro. Van a ejecuciones. Y aquí tienen también los datos de entrada que utiliza, los datos de salida y la ejecución. Vamos a mirar los datos de entrada, fíjense, de nuevo el formato que utiliza toma del matemática, ¿sí? Los datos generados, la posición del brazo, el cilindro, el número de cilindro, el conjunto de peticiones, y luego cuál fue la estrategia que ganó. En este caso, tenemos este formato. ¿Sí? Los datos de salidas, estos datos de salida no los tienen que entender, son todos los cálculos matemáticos que se realizan en cada nodo, ¿sí? Para poder acercarse a los datos de resultado, que en este caso es cómo llega, o cómo cuenta los movimientos, digamos, del brazo del disco para decir cuál es la estrategia más óptima, ¿sí? Este es el procedimiento que realiza el software adentro, digamos, en cada nodo, procesamientos con algoritmos matemáticos que son sellados, digamos, porque no se puede conocer qué tipos de cálculos realiza cada nodo, ¿sí? Pero logra llegar al dato de salida o al resultado, ¿sí? Un ejemplo que yo siempre les suelo dar a los chicos para entender esta parte es que supongamos que ustedes les dan un conjunto de valores numéricos, ¿sí? Un conjunto del 1 al 10. Y luego le dan un conjunto, un dato numérico que es el de salida, ¿sí? Un número de 2 cifras. Entonces las redes neuronales lo que van a hacer en cada nodo es, con ese primer grupo, van a tratar de, aplicando procedimiento matemático, cálculo matemático, suma, resta, multiplicación, lo que sea, y se van a aproximar a ese dato de salida que le dan, ¿sí? Supongamos que el dato de salida que ustedes le pasaron es el número 20, entonces van a hacer todas las operaciones matemáticas con ese primer conjunto hasta acercarse a ese número 20. Ese procedimiento que realizan las redes neuronales es lo que se denomina el aprendizaje, ¿sí?
básicamente y muy rudimentariamente les estoy explicando también para que se entienda, ¿sí? Igualmente, si a ustedes les interesa el tema, pueden consultar con teoría relacionada con las redes neuronales, ¿sí? Bien. Bueno, entonces estos son los datos de salida. Después en las ejecuciones ya las redes en este caso ya está armada. Este sería el NNDT. Ahí no está grande. Bueno, espero que lo vean bien ahí. Aquí ya están los datos cargados, si ustedes cuando inician ya cargan, están los números de peticiones, se cargan así, el primer conjunto de entrada. En el medio están los nodos que conforman la red neuronal, y como salida están las diferentes estrategias de búsqueda, ¿sí? Para enseñarle, digamos, esta red, ustedes les dan iniciar, ¿sí? Y lo que hace justamente mientras trabaja es cargar ese archivo de salida con todos los datos o cálculos intermedios que realizan las neuronas. Una vez que ejecutan, esto lo pueden ejecutar varias veces, ¿sí? Fíjense que lo que les dice es que se va a escribir lo que ya está. Dicen que sí, y empieza a ejecutar nuevamente. Las ejecuciones las pueden ser la cantidad de veces que quieran, cuanto más se ejecuta en cada ejecución va a dar un resultado diferente, digamos, la red, porque va a depender de los cálculos que realiza, se va aproximando al resultado de salida. Entonces sí, depende de los cálculos, va a ser más cercano o más lejano al resultado de salida. Y luego tienen las diferentes gráficas, por ejemplo la de performance, el progreso, el archivo de log, donde se va almacenando los datos de cada cálculo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tienen una gráfica por cada una de las estrategias, ¿sí? Así acá tienen los valores, etc. ¿Sí? Y acá está el log. Este log es el log de ejecución nada más, donde les dice, bueno, los archivos que se ejecutan, en este caso el archivo de ejecución o la red, ¿sí? El patrón que se utiliza para este caso es el NNDT1, ¿sí? Con extensión MLP, que está dentro del NNDT trabajo. Aquí está la ruta donde se pueden ver el programa. Y luego están los archivos de salida y de entrada, ¿sí? Que son los que pueden acceder con la herramienta al inicio. Otra cuestión que deben tener en cuenta, si ustedes quieren probar otras cosas acá con el NNDT, es agregarle, por ejemplo, más nodos de ejecución, y eso va a hacer que el aprendizaje sea un poco más rápido, digamos. Bueno, ¿alguna consulta, chicos, hasta acá? Bueno, básicamente entonces lo que tienen que hacer con este laboratorio, al igual que los anteriores, es un informe explicando todos estos pasos que yo les mencioné, explicando cómo se utiliza o cómo se aplican el uso de estos programas de redes neuronales y también de la matemática, para simular una situación de optimización de búsqueda en disco. También les voy a mostrar. Acá vamos a finalizar. Aquí en el un segundito. Aquí en el OneDrive también tienen, en el OneDrive tienen el video, ¿sí? Que corresponde a este laboratorio, ¿sí? Aquí en el video tienen la ejecución también paso a paso de todo lo que les fui comentando durante la clase, ¿sí? Ese video, ¿recuerdan? Los tienen dentro del OneDrive alternativo de la cátedra, dentro de la carpeta laboratorio, videos laboratorios. Y este es el de
redes neuronales, ¿sí? Laboratorio 5 en este caso. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? De todas maneras, si tienen dudas respecto de la ejecución o del laboratorio, me escriben al correo, ¿sí? Y una vez que tengan el informe me lo pasan, así lo reviso. Si no tienen más consultas, chicos, podemos dar por finalizada la clase. Veo que ya son 14:30 los que tienen clase. Profesora, Sí, escucho. ¿puede escribir nuevamente el correo en el chat? Sí, escribo mi correo de Hotmail, ¿sí? Que ese es el que miro todos los días, el otro no miro tan seguido. Profesora, cualquier cosa le puedo enviar a su correo mis ejercicios, cosa de si tengo algunos errores que me verifique antes de la entrega. Exacto, sí, sí. Me tienen que enviar, antes de subir al aula virtual, me los tienen que enviar para revisar cada informe. Por eso, a los chicos que no me fueron enviando, les voy diciendo que está ok, ¿sí? O si tienen que modificar algo, y una vez que está avisado por mí, ya lo pueden subir al aula. No lo hagan sin que yo lo vea antes, porque después del aula no lo van a poder modificar, ¿sí? Así que una vez que yo les dé el ok, ustedes ya los van subiendo si quieren. De todas maneras, hay una fecha límite, o sea, pueden ir guardándolos y el día antes de la entrega o ese día lo pueden levantar también. Así que... Bueno, entonces nos vemos, si Dios quiere, la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego.